La cultura venezolana es, en sus bases, cultura hispana, en cuanto a que la lengua, la religión y los modos de pensar fueron transmitidos en el encuentro entre España y el Nuevo Mundo. España llegó a América y, en consecuencia, a Venezuela. No solo estableció su régimen de gobierno, su civilización y sus modos de pensar, sino que entregó también los hábitos culturales y sus métodos de enseñanza. La cultura colonial fue, por consiguiente, un legado de la cultura española. Algunos profesores, por cuestiones de síntesis, siempre nos han dicho en clase que no está mal que somos un pueblo mestizo porque somos la unión de blancos, de indios y de negros, lo cual es cierto. Pero muchas veces no nos dicen qué negros. Entonces cuando se hace la pregunta, bueno, los de África, no, eso no es así. Sí, es así por el continente, pero no es así porque no es algo genérico. Son grupos humanos con culturas distintas, con religiones distintas, con idiomas distintos y lógicamente con comidas y tradiciones alimentarias diferentes. Entonces después nos dicen, bueno, somos blancos por los españoles. Está muy bien geográficamente hablando, pero ¿qué españoles? Venezuela es una mezcla. No se puede entender Venezuela, no se puede estudiar su danza ni su música sin entender que somos una mezcla influida. Por ejemplo, cuando llegan aquí los españoles en el descubrimiento de América, ¿qué pasaba en ese año? En 1492. Ese fue el año en que casualmente termina la guerra entre españoles y moros. Los árabes habían estado 7 siglos y algo más en España, de manera que la España que llega a conquistarnos ya estaba mezclada. En nuestro idioma, en el castellano, hay palabras que son árabes: almohada, aljibe, alcabala. Todas esas son palabras árabes y están muy presentes en el castellano, y a uno le parece de lo más normal. Este encuentro entre dos mundos es el primer gran matrimonio cultural donde se hacen los primeros intercambios culturales importantes. Y para los americanos, por supuesto que fue el idioma. Y si yo tuviera que rescatar en tu punto, que todas estas son las letras y las literaturas, es por supuesto la anexión de América a Occidente y por lo tanto a un idioma y a una manera de pensar que luego se traduciría, en castellano, porque las lenguas nativas como la cariña, el caribe, el mariche, etcétera, bueno, fueron desplazadas por supuesto por el castellano. El lenguaje, y más específicamente la escritura, ha sido una de las bases más importantes para el desarrollo de las civilizaciones humanas. Las crónicas de Indias fueron los primeros escritos realizados en lengua castellana en territorio americano, garantizando con su existencia la transmisión de un legado cultural que influenciaría a los futuros escritores venezolanos. Los cronistas de Indias vienen a América a escribir libros. ¿A qué? A registrar, a dar testimonio de todo cuanto hubiera aquí en las Américas. Es decir, registrar cómo era su geografía, cómo eran sus hábitos, cómo era su flora, su fauna. Por ejemplo, cómo eran y cómo fueron las grandes gestas o epopeyas de los castellanos en tierras americanas para conquistar estas tierras. Por ejemplo, Francisco López de Gómara escribió un texto que se llamaba Historia General de Indias y Conquista de México, que da cuenta de los triunfos de Cortés en el Imperio Azteca. Entonces, claro, estos cronistas dan los primeros textos, dan las primeras obras, que si se quiere son las primeras fuentes históricas e historiográficas. Pero el lenguaje no solo influyó sobre las letras. Los joropos no se cantan en árabe, ni africano, ni en indígena. Se cantan en español, se cantan en castellano. Entonces, la estrofa fundamental de los joropos venezolanos
está basada en gramática española, en cuartetas, cuartetos, serventecios, redondillas, décimas y corridos. Entonces, cuando uno canta, uno recita a un ritmo, se va creando eso que en música se conoce como agógica, la manera en que quedan los ritmos marcados en la frase que vas hablando, ¿ves? La literatura, yo quiero creer que siempre ha sido importante. En el caso de Venezuela, por supuesto, se empieza a leer mucho más después de la independencia. Muchos son los ejemplos, los periódicos son los primeros, La Nación es lo primero, El Cojo Ilustrado, por ejemplo, es una revista importantísima, porque es una revista de literatura, de música, de arte, es una revista que se imprime acá en el país y es del siglo XIX y es uno de los documentos más valiosos que tenemos los historiadores y que tiene todo el país para ocultar nuestro pasado cultural y nuestro pasado social. La penetración de la producción, o mejor dicho, la producción nacional siempre va a ser importante para una nación porque significa que hay ideas que están revoloteando en la mente y hay pensadores que tienen que decir. Y aunado, por supuesto, a los libros que llegaron, porque aquí llegaba todo. Eso no significa que aquí no haya llegado el Quijote o Quevedo, el siglo de oro español, que es tan importante. Por supuesto que llegó, pero por supuesto llegó y lo estudiamos tardíamente. Ahora bien, en ese proceso de crecimiento y de desarrollo, que en este corto tiempo es muy difícil que se puedan tocar todos los temas a manejar, comienzan a aparecer un elemento fundamental en la historia de la gastronomía, que son los recetarios. Los recetarios son la columna vertebral de la gastronomía. ¿Cómo se enteran los estudiantes de cocina que se comía en el siglo XIX o en el siglo XX si no conocen los recetarios, ni las formas de trabajar, ni la sazón, ni los productos de la despensa nacional? Entonces hay una anécdota muy interesante, que es que en 1899 don Tulio Febres Cordero, este magnífico prohombre de las tierras andinas, de las cordilleras de Mérida, escribió el primer recetario, que se llama Cocina Criolla o Guía del Ama de Casa, que por cierto es muy divertido porque uno lee la introducción y entonces él le dice a las personas que van a leer el recetario: señora, usted en su casa como a las 11 de la mañana, sus hijos o la tía soltera que vive con usted no le preguntan qué vamos a tener para el almuerzo, y usted le responde con todo el amor y con todo el cariño de ama de casa que se dedica a cuidarlos y a alimentarlos tal y cual cosa, y ellos responden de una manera absolutamente desagradecida: otra vez lo mismo. Entonces, ¿qué dice Tulio Febres Cordero? Aquí les doy un recetario para que tengan más de 200 recetas y le puedan dar a sus hijos y a sus familiares una calidad de comida más variada. Ahora, ¿qué pasa? Se dice que el joropo es descendiente del fandango. Bueno, muy posiblemente, muy posiblemente. ¿Qué es el fandango? El fandango es una cosa que nació en América y se fue a España. Fandango no es una palabra del castellano, es una palabra africana. Entonces, en ese periodo colonial, que es un periodo muy interesante, fundamental, comienzan a crearse evidentemente instituciones europeas, porque España, quien nos descubre y quien hace el proceso de colonización, pues comienza a transmitir una serie de instituciones, pero también comienza a traer alimentos, pero también comienza a encontrarse con alimentos. Y eso es lo que es la maravilla del encuentro, del compartir, del mestizaje, porque hay que ver lo que significa para Italia, que es insólito, pero que es así, que antes del descubrimiento no conocían el tomate. Ustedes se imaginan, muchachas, muchachos, señores, profesores que escuchan este audiovisual, la comida italiana de hoy sin tomate, ¿se la imaginan? Es imposible, no se puede imaginar eso. O la gastronomía española sin papa, como le dicen mis hermanos y muy queridos gallegos, la patata o la petaca. No se pudiera concebir, pues resulta ser que esos productos son americanos. Y evidentemente en ese proceso de mestizaje comenzamos nosotros a recibir y a dar, y a conformar este ideario colectivo de lo que actualmente es la gastronomía en Venezuela. El hecho de que los españoles traían hacia la parte indígena que tenía 100 años ya
con sus tipologías de viviendas, con su forma de trabajar siempre igual, estas técnicas y todos los materiales que pudieron haber traído, pues esa simbiosis que se produjo entre estas dos partes hizo que la arquitectura tomara una característica muy propia, ¿no?, lo que fue la arquitectura colonial. De modo que uno no es hijo del otro. Son como hermanos, podría pensarse en eso. El vals que se estaba generando en Viena, ese vals vienés de Strauss y esa gente, ¿no? Quizás si influyó en la música venezolana, si hubo una influencia, no fue de ese, sino en una música a tres tiempos anterior al vals. Entonces hay que ser cuidadoso en eso y saber que no un tipo de música específico influyó. Hubo una corriente cultural musical que influyó la música venezolana, no necesariamente la del flamenco. Quizás cuando el flamenco estaba en boga, Venezuela estaba en plena guerra de independencia contra los españoles, de modo que los ánimos y la gana de asociarse no era la mejor, digámoslo así. Venezuela no era una provincia rica, como otros en Latinoamérica. El caso de México es muy marcado porque era un virreinato. Venezuela no podía tener materiales costosos, no era una arquitectura con exageraciones escenográficas, era una arquitectura más bien sencilla, donde los materiales no podían ser ostentosos. Y definitivamente esto marcó lo que fue la arquitectura colonial en Venezuela. Se fue haciendo una fisonomía muy bien definida de lo que fue la arquitectura colonial en Venezuela. También es importante manifestar que la despensa venezolana es riquísima, es una de las despensas más increíbles. Nosotros somos el cuarto o quinto país en megadiversidad de flora y en megadiversidad de fauna. Entonces, cuando nosotros tenemos tal variedad de cosas, evidentemente disponemos de una despensa riquísima, que también es importante que entendamos que esa despensa no se consigue en todo el país porque es parte de las regiones. No existen realmente cocinas nacionales, lo que existen son cocinas regionales, que sumándolas pues van a dar el contexto de las cocinas nacionales. Entonces hay una cantidad de elementos que recientemente se comienzan a rescatar. Por ejemplo, el ñame de palo. ¿Quiénes de nosotros comemos ñame de palo? Y resulta ser que durante muchísimo tiempo lo comimos. O el mismo semeruco, que también se está volviendo a sembrar y se está volviendo a desarrollar. O el disfrute de nuestros peces de río, como es el caso del famoso laulao o valentón, que es un pez gigantesco de las aguas del Orinoco, con una enorme calidad de sabor y que obviamente ahumado y en carpaccio, para utilizar un término contemporáneo, es absolutamente delicioso. Entonces yo creo que es importante que nosotros entendamos que en ese periodo que se comienza a formar la nacionalidad, que comienzan a surgir los diferentes grupos que van a coordinar la sociedad y los diferentes elementos que conforman el aparato productivo en Venezuela y social, pues obviamente comienza una gastronomía a tomar cada día más fuerza y cada día mayor fortaleza, teniendo en cuenta, como les dije, los elementos que llegaron y los elementos que estaban. Uno como músico nota que hay ciclos armónicos en algunas piezas del joropo llanero, que uno puede pensar que son muy antiguas, ¿ve? Porque son muy simples, son arcaicas y se parecen a otras cosas que se dan por allá. Por ejemplo, el ciclo armónico que se da aquí en el 6 por derecho es el mismo que en Oriente se da en el galerón, es el mismo que se da en México en la bamba, en el baile de la bamba, que es el mismo que se da en Cuba en el punto cubano. Entonces tú dices, cónchale, esta es la misma raíz musical, la misma estrofa, el mismo ciclo armónico, y está presente en diferentes países, adquiere modalidades diferentes, claro, producto de la distancia y de su momento social. La arquitectura colonial se divide como en tres grandes grupos: la arquitectura civil, la militar y la eclesiástica. La arquitectura civil, la Casa Guipuzcoana es una obra emblemática, digamos. La Casa Guipuzcoana, la Casa de las Ventanas de Hierro en Coro,
la Casa Amarilla en Caracas pudieran ser obras importantes de la arquitectura colonial en referente a lo civil. En cuanto a la eclesiástica, la iglesia de San Francisco, el convento de San Francisco, la catedral de Coro y obviamente la catedral de Caracas, que es la única que mantiene su fachada intacta en cuanto a lo colonial. Y en cuanto a la arquitectura militar, pudiera decirse que los castillos y los fortines eran obviamente construcciones de arquitectura militar. En este caso pudiera hablarse del castillo de San Carlos de Borromeo en Pampatar y el fortín de la Galera también en Nueva Esparta. Uno tiende a ver el mundo desde Caracas y piensa que Venezuela es Caracas. Ahorita hay una corriente fortísima de escuelas de baile y de formas de bailar joropo en el llano venezolano. Hay grupos que hacen joropo con arpa 4, maracas y bajo. Eso es una cosa muy evolucionada, que uno puede pensar que está más cerca del jazz que de la música tradicional, aunque los ritmos son los mismos y algunos códigos musicales están conservados allí, se mantienen allí. Carlos Raúl Villanueva es el principal exponente de la arquitectura moderna del siglo XX. Aun cuando él fue formado en París, es un arquitecto venezolano y él trajo en sus obras elementos muy importantes de lo que fue la arquitectura colonial venezolana. Él fue quien hizo la renovación de las Torres del Silencio y la Ciudad Universitaria, entre muchas otras obras. Y en estas obras él utilizó elementos propios de la arquitectura colonial. Él hablaba de que había una arquitectura funcional que utilizaba de manera inteligente y de manera lógica cada uno de los elementos y los materiales, ¿no? En el momento en que tú utilizas materiales y elementos de una manera lógica, haces de la arquitectura una obra vivible. Y eso fue lo que hizo Carlos Raúl Villanueva. Todo eso conforma un momento y una atmósfera que nos permite ser mejores personas y mejores ciudadanos, porque cuando se habla del arte y cuando se habla de la sensibilidad y cuando se habla del alma del ser humano, estamos hablando de cosas mayores. Muchísimas gracias.